Aquí Juan León del The Rose Method. Te voy a comentar ahora, vamos a hablar sobre meditación, esa técnica milenaria que tiene más de 5.000 años de existencia en la humanidad, ¿cierto? Todos los antiguos o muchas filosofías antiguas utilizan uno u otro tipo de meditación para acceder a estados expandidos de conciencia, y hoy día vamos a hablar sobre algunos conceptos muy importantes de la meditación que hay que tener clara. Primero que nada, meditación. ¿Qué significa? Si nosotros vamos al diccionario, la palabra meditación significa pensar, ponderar, reflexionar, estar utilizando nuestra mente para concluir, ponderar, utilizar la lógica, utilizar las asociaciones, etc. ¿Ya? Para llegar a una conclusión o para simplemente reflexionar sobre un tema. Pero eso no es meditar, no es meditar. Meditar es todo lo contrario. Meditar es parar de pensar, parar las ondas mentales, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos lograr con la meditación. ¿Y qué es lo que pasa? En la India, donde surgió la meditación, ¿cierto? Cuando llegaron los británicos y veían a los indios meditando, decían, bueno, están meditando, ¿cierto? Y entonces pusieron esa palabra, meditation, ¿cómo se llama? En el vocabulario, y quedó como si fuese meditación. Pero meditación no es eso. Entonces, ¿qué es meditación? ¿Ya? Meditación, como te decía, es parar la mente. Entonces, una traducción más certera, hay dos traducciones más certeras, porque en realidad meditación puede ser o la técnica de meditar, ¿ya? Que es lo que nosotros hacemos para entrar en ese estado de parar la mente, y el estado en sí. Entonces, una cosa es la técnica de meditación y otra cosa es el estado de meditación, ¿ya? Que es un estado expandido de conciencia, donde se amplía nuestra conciencia. Entonces, la técnica de meditación se puede traducir más certeramente como contemplación. Contemplación. ¿Por qué? Porque la técnica de meditación consiste en observar un objeto, contemplar un objeto, sin dejar que otros pensamientos interrumpan esa actividad o esa práctica, ¿ya? Utilizamos un objeto, ¿cierto? Y aquí se pueden utilizar muchísimos objetos. Se pueden utilizar objetos concretos, ¿cierto? Como por ejemplo un círculo, un cuadrado, un triángulo. El símbolo del Om es el que más se utiliza en India. Puede ser nuestra respiración que está ocurriendo, ¿cierto? Las sensaciones corporales. Pero siempre tiene que ser algo concreto, ¿ya? Y por otro lado, se pueden utilizar también cosas abstractas, como por ejemplo un sonido, ¿ya? Pero la idea es concentrarse en un objeto, sea físico o físico-mental en el fondo, sea concreto o sea abstracto, ¿ya? Nos concentramos en ese objeto y ahí la conciencia se expande. ¿Por qué? Porque la mente se satura de ese objeto y dice, mira, ¿sabéis qué? La mente necesita pensar, quiere estar pensando. La mente dice, mira, quiero pensar en esto, después saltar. Como siempre lo hacemos todo el tiempo. Siempre pensamos en una cosa, después pensamos en otra y en otra. Encadenamos situaciones, surgen emociones. Entonces hay todo ahí una interacción y un bullicio de cosas que están ahí dando vuelta todo el rato. Y cuando nosotros nos enfocamos en una sola cosa y no dejamos que los pensamientos surjan erráticamente, entonces la mente después de un tiempo se satura, dice no tengo ninguna razón de ser, porque la razón de ser de la mente es ponderar y hacer todo ese movimiento interno de pensamientos. Entonces dice ¿sabéis qué? Chao, aquí me retiro, me voy de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la conciencia, que es la que está contemplando, pasa a posarse en el plano intuicional, que es el plano de más arriba de la mente. Entonces la mente para y la intuición surge. ¿Y qué es lo que pasa? Que la intuición es un plano mucho más amplio, entonces se expande la conciencia. Por eso, cuando hablamos del estado de meditación, una mejor traducción sería el de intuición lineal. Entonces, como técnica, podemos usar contemplación y como estado de conciencia utilizamos intuición lineal. Intuición lineal. ¿Por qué intuición lineal? ¿Ya? Y eso es lo que quiero conversar contigo también.
Intuición lineal, ¿por qué? La intuición, todos tenemos intuición. Entonces todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un chispazo de intuición, que es como un punto. Es un punto de información que nos llega y es un instante, una fracción de segundo en que ¡pum! Tenemos una información y decimos sí, esto es así. ¿Y por qué es así? No lo sé, pero sé que es así, y es así efectivamente. Y tenemos la certeza y pasa a ser una verdad, ¿cierto? Pasa a ser una buena decisión, por así decirlo. Entonces, son chispazos de intuición, ¿cierto? Cuando sabemos algo, pero no sabemos por qué lo sabemos, ¿ya? Todos hemos tenido eso, se puede manifestar incluso durante el sueño, se puede manifestar en el día a día, generalmente cuando estamos más relajados, ¿cierto? Cuando estamos en estados de tensión es más difícil que se genere eso porque lo más denso nubla lo más sutil. Entonces los pensamientos y las emociones cuando están medio erráticas y medio así aceleradas no permite que se manifieste el plano intuicional. Entonces es un punto de intuición. Ahora, si nosotros entrenamos para estar más conectados con esa intuición, se va a generar en el tiempo, ¿cierto? Otro punto, ¿cierto? Entonces me conecté con la intuición, bueno, me desconecté, me vuelvo a conectar, me desconecto, me vuelvo a conectar. Y si vamos acortando ese espacio y vamos generando más intuición, hasta que por un periodo de tiempo generamos un estado intuicional que sea más prolongado en el tiempo, se genera una línea. Por eso se denomina intuición lineal, porque es entrar en el plano o en el campo intuicional para tener esa información intuicional en un periodo de tiempo más extendido. Extendemos ese chispazo de intuición en el tiempo y hacemos que se produzca lo que se llama intuición lineal. Por eso el estado de conciencia, de superconciencia, es un estado de intuición lineal. Cuando estamos presentes con toda la información que nos entrega la intuición en un periodo de tiempo más largo. Esto es muy relevante para las personas que trabajan, por ejemplo, con la creatividad o necesitan información más elevada o más importante. Por ejemplo, empresarios, ¿cierto? Hay muchos empresarios que en la literatura han descrito que gracias a la intuición toman decisiones más rápidas, ¿cierto? Se adelantan al mercado, se adelantan a distintos aspectos de su trabajo y de la labor que tienen que hacer. Entonces, eso por el lado más de emprendedor, de empresario. Pero también los artistas, ¿cierto? Los artistas, ¿qué es lo que hacen? Siempre, si están, por ejemplo, un pintor frente a un cuadro, utilizando toda su arte y toda su expertise, obviamente hay un tema de expertise que es física y mental y emocional, pero para inspirarse utilizan la intuición. Desde la intuición es donde llega la inspiración, donde llegan las nuevas informaciones. Toda creatividad real viene desde el plano intuicional, porque es donde vienen informaciones nuevas que no podemos encontrar en el plano físico, ¿ya? Entonces, ahí te dejo una información muy importante sobre meditación, intuición lineal, definiciones sobre la meditación y cosas muy importantes para entender mejor esta técnica. Si te gustaría practicar meditación, nosotros tenemos clases regulares de meditación y movimiento en la escuela, entonces puedes contactarnos por cualquiera de nuestras redes, therosemethod.cl es la página web, y ahí puedes empezar a tomar clases de meditación. Entonces te dejo esa información, que esté muy bien y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.